Hola, en este vídeo vamos a resolver un problema muy típico de cálculo de corrientes inducidas, en este caso en una espira cuadrada. Vamos a resolverlo mediante la famosísima ley de Faraday-Lenz, pero vais a ver que para aplicarla vamos a tener que aplicarla de una forma un poquito especial, una forma muy sencilla pero que tenéis que conocer. Y bueno, pues el ejercicio tiene un enunciado bastante común para estos ejercicios de inducción y nos dice que sobre esta bobina, no es una espira, sino que es un conjunto de espiras, concretamente dice que hemos dado 100 vueltas a ese cuadrado para formar una bobina de 100 vueltas y que la espira tiene un lado cuadrado de 20 centímetros de lado, ¿vale? Bueno, pues sobre esta bobina cuadrada, pues lo que está actuando es un campo magnético, lo cual es típico, que la atraviesa de forma perpendicular, pero nos dice que ese campo magnético inicial de 0,3 teslas dice que se triplica en 4 segundos. O sea, estamos en un escenario típico en el que va a haber una corriente inducida porque el campo magnético está aumentando, se modifica el campo magnético, se modifica el flujo, seguro que habrá una corriente inducida, pero claro, no nos dicen muy claramente cómo se está cambiando ese campo magnético. Dicen que simplemente se triplica en 4 segundos. Y luego lo que nos dicen es que calculemos la fuerza electromotriz inducida promedio. Bueno, pues siempre que nos planteen un enunciado en el que el campo magnético varía de una forma no muy concreta, siempre nos van a preguntar no la corriente inducida exacta, sino un valor promedio. Y es esto lo que tenemos que saber adaptar. Vamos a adaptar la ley de Faraday, es decir, esa derivada, la vamos a modificar no para calcular la fuerza electromotriz exacta, sino para calcular la fuerza electromotriz aproximada. Vamos a hacer lo que sería una especie de derivada aproximada. ¿Y cómo se hace una derivada aproximada? Bueno, pues habéis calculado alguna vez la velocidad media y luego habéis calculado la velocidad instantánea, pues es básicamente lo mismo. La velocidad instantánea se calculaba con la derivada y la velocidad media era un cociente de incrementos. Pues eso va a ser lo que vamos a poner aquí. Vamos a decir que la fuerza electromotriz inducida promedio no va a ser la derivada exacta, sino que va a ser un cociente de incrementos. Vamos a decir que es menos lo que varía el flujo magnético partido por lo que varía el tiempo. Una derivada aproximada, un cociente de incrementos, al igual que habéis resuelto seguramente cuando habéis calculado velocidades medias en vez de velocidades instantáneas. Y con este truquito, pues vamos a poder obedecer lo que nos dice el enunciado. Y es que el campo magnético se triplica en 4 segundos. Bueno, pues para calcular este numerador, aquí no voy a derivar nada, lo que voy a hacer va a ser calcular cuánto vale el flujo al principio, cuánto vale el flujo al final, y los voy a restar y ya tendré el numerador. Y el denominador pues serán los 4 segundos que han transcurrido y ya está. O sea que yo creo que ahora ya tenemos que tener muy claro lo que vamos a hacer. Venga, pues calculamos primero el flujo inicial. Y el flujo inicial se calcula multiplicando el campo magnético inicial, que son los 0,3 teslas, por la superficie. De aquí la superficie, claro, la superficie de un cuadrado es lado por lado sería 0,2 por 0,2 sería la superficie de un cuadrado. Pero como me dicen que le han dado nada menos que 100 vueltas a ese cuadradito, pues entonces tendríamos que esto multiplicarlo por 100. Y si hacemos bien las cuentas, creo que esto me sale una superficie de 4 metros cuadrados. Este es el truco de dar muchas vueltas a una bobina, porque de esa forma, en un espacio relativamente pequeño, pues metemos mucha superficie, nada menos que 4 metros cuadrados con esta idea de darle 100 vueltas, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, estamos calculando el flujo magnético, el campo magnético inicial 0,3, el que me dice el enunciado, por los 4 metros de superficie, y por el coseno del ángulo que forman. Bueno, pues como es típico en estos ejercicios, es el ángulo que forma el campo magnético, que aquí va hacia arriba, con el vector superficie que también iría hacia arriba. Así que el ángulo sería 0 grados, el coseno de 0 es 1, pues no lo voy a poner. Así que esto me sale 1,2 teslas metro cuadrado el flujo inicial. Vamos a calcular el flujo final. El flujo final, pues el campo magnético al final ya nos da 0,3. Si se ha triplicado será 0,9. De nuevo la superficie, que no ha cambiado para nada, sigue siendo los 4 metros cuadrados. El ángulo sigue siendo 0. Así que tenemos 3,6 teslas metro cuadrado. Y como tengo el flujo inicial y el flujo final, pues ya vamos a poder calcular el numerador, la variación del flujo. Así que aquí tendríamos que el incremento del flujo, insisto, el final menos el inicial sería 3,6 menos 1,2, 2,4 teslas metro cuadrado. Bueno, las unidades de teslas metro cuadrado es porque me estoy metiendo el campo magnético en teslas y la superficie de metros cuadrados, sin más, ¿vale?
Y ya podemos rematar aquí cuánto vale la fuerza electromotriz inducida. Esto sería, por lo tanto, menos 2,4 partido por 4 segundos. Pues esto será menos 0,6 voltios. Y ya hemos calculado la fuerza electromotriz por medio. Se hace así de sencillo. Quizás nos preocupa ese signo menos. Ese signo menos le daremos ahora quizá un significado cuando calculemos, cuando deduzcamos el sentido de la corriente inducida, ¿vale? Esto procede de la ley de Lenz. En principio no le vamos a dar ninguna importancia. Sí que tenemos que subrayar que esos 0,6 voltios es un valor promedio porque no nos dicen exactamente cómo ha cambiado concretamente ese campo magnético en función del tiempo. No nos ha hecho falta porque lo que nos pedían era el valor promedio y así lo hemos calculado de fuerza electromotriz. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el truco, digamos, ¿no? Cuando nos den datos de esta manera y nos pregunten valores promedio o de ese estilo, en vez de hacer la derivada exacta, que no la podemos hacer porque no tenemos una función temporal que poder derivar, lo que hacemos es una derivada aproximada, que es básicamente un cociente de incrementos, ¿vale? Venga, pues este sería el apartado A. Y el apartado B dice, deducir el sentido de la corriente inducida. Bueno, pues sabéis que siempre que nos piden que deduzcamos ese sentido de la corriente inducida, es aquí donde tenemos que meter en juego la ley de Lenz. Y la ley de Lenz es muy sencilla porque solamente tiene dos caminos para aplicarse. Y es que vamos a ver qué ocurre cuando el flujo aumenta y qué ocurre cuando el flujo disminuye. Bueno, pues en particular aquí lo que está haciendo el flujo es aumentar este campo magnético, que en principio valía 0,3, luego se ha triplicado y ha pasado a ser 0,9. O sea que si al principio atravesaban, por así decirlo, dos líneas, al cabo de 4 segundos atravesarían 6 líneas. O sea, se ha triplicado el flujo. Es decir, que el flujo está aumentando. Estamos entonces en este caso de aquí. El flujo magnético está aumentando y la ley de Lenz, sabéis que dice que intenta llevar la contraria. Si el flujo está aumentando, se va a generar un campo magnético inducido que va a intentar hacer que disminuya poco. Es decir, le va a llevar la contraria. Decimos que va a ir en contra. Entonces, si el campo magnético externo va hacia arriba, el B inducido pues le va a llevar a la contraria, significa que va a ir hacia abajo. Este va a ser el B inducido. Si lo queremos dibujar aquí, ese B inducido sería un vector, vamos a dibujarlo así de una forma un poquito en perspectiva, sería un vector así, el B inducido. Y una vez que tenemos dibujado el B inducido que va hacia abajo, pues con la regla de la mano derecha vamos a deducir el sentido de la corriente. Como el B inducido va hacia abajo, mano derecha, pulgar hacia abajo, y mis 4 dedos que giran me dicen el sentido en el que giraría la corriente. O sea que la corriente giraría de esta manera. Vamos a intentar representarlo. Sería un dibujito de la corriente girando básicamente así. ¿Vale? El campo magnético hacia abajo, entonces la corriente giraría de esta forma. Y esto en este caso en el que el campo magnético aumenta. Si el campo magnético disminuyera, en ese caso el flujo estaría disminuyendo, entonces el campo magnético inducido trataría de echarle una mano yendo a favor. Entonces en ese caso, que no es el del ejercicio, el campo magnético inducido iría hacia arriba y con mi mano derecha lo apuntaría mi dedo pulgar hacia arriba y entonces el sentido de la corriente, lógicamente, sería el sentido opuesto, ¿vale? Así que esto significa que hemos terminado el ejercicio. O sea que hemos calculado la fuerza electromotriz inducida promedio de 0,6 voltios y el sentido de la corriente lo indicamos en el dibujo de esta manera. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es un ejercicio, como veis, en el que hemos tenido que aplicar la ley de Lenz de una forma un poco especial, porque no hemos derivado. Esto lo vemos en el dato, es decir, cuando dicen que el campo magnético se triplica, y también os quería advertir que esto a veces lo dicen, pero de otra manera, lo dicen de una forma muy bonita, que es mediante una gráfica. Perfectamente este ejercicio nos lo podían haber planteado diciéndonos que el campo magnético varía en función del tiempo según una función más o menos así, ¿no? Vamos a pintarla al cabo de 2 segundos, 2, 3, 4 segundos. Aquí valdría 0,3 teslas, en t igual a 0, y al cabo de 4 segundos, pues valdría el triple, 0,9. Y la gráfica sería esta gráfica. Entonces, a partir de la gráfica, tendríamos que ser capaces de calcular cuánto vale el campo magnético al principio, cuánto vale el campo magnético al final, y de esa forma, con esos datos, haríamos el cálculo exactamente igual, ¿vale? O sea que cuando nos den una gráfica, podremos aplicar también este procedimiento para calcular cuánto varía el flujo magnético. Y bueno, pues creo que con esto ya sabéis todo lo que deberéis saber para resolver problemas con la ley de Faraday-Lenz. Insisto en que solamente hay 3 categorías de problemas. Si se trata de que el flujo varíe, y el flujo es el campo por la superficie y por el coseno del ángulo, pues lo que nos puede ocurrir es que o bien que varíe el ángulo, que eso ya lo vimos que sucedía dentro de un alternador, un generador de corriente, puede ocurrir que varíe la superficie, eso es lo que sucede cuando tenemos el típico ejercicio de varilla deslizante, que lo hemos visto en un vídeo anterior, o bien que varíe el campo magnético.
En un vídeo anterior hemos visto que el campo magnético podía variar si me daban la función del tiempo, o bien vemos que también me lo pueden describir de esta manera, y en ese caso haríamos esta derivada aproximada que hemos aprendido a hacer ahora. ¿De acuerdo? Venga, pues nos vemos en el próximo vídeo.